Hoy vamos a hablar de cómo activar esa mentalidad de dueño, cómo dejar de vivir en piloto automático y dejar de vivir desde ese punto de espectador de la vida y empezar a sernos protagonistas de ella. Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, nuevamente a este episodio de Sabiduría que Libera. Mi nombre es David Carreño. Hoy vamos a hablar de cómo romper ese modo de vivir como de espectador. Eso de que estamos como que en la vida queremos ir más allá, porque de una cosa sí estoy seguro, es que por más que queramos vivir desde un punto en la vida que parece que queremos pasar desapercibidos, hay algo entre nosotros que quiere sobresalir, y no me refiero a sobresalir por ser más que otros o creernos más que los demás, no, sino sobresalir en esas cosas que nos llenan, decir, hey, yo quiero hoy ser una versión más auténtica de lo que fui ayer, de lo que fui el mes pasado. Eso es crecimiento y eso es desarrollo personal. De hecho, aquí en este canal nos enfocamos, ustedes saben, los que ya llevan tiempo siguiéndome, saben que nos enfocamos mucho en el tema de mentalidad, de mindset, el tema de conexión interior, de cómo puedo empezar a conectar con esa parte de mí más auténtica, cómo puedo empezar a conectar con esas cualidades y esos valores auténticos en mí, y estratégicamente también hablamos mucho de cómo llevar a cabo eso. ¿Listo? Vamos a ver exactamente qué es eso de tener mentalidad de dueño. No tiene nada que ver con ser jefe o ser empresario, porque muchas veces decimos, no, yo no tengo esa mentalidad porque yo no tengo un equipo a quien liderar o un equipo de trabajo o lo que sea, pero hay una frase que me gusta mucho y dice, la única manera de poder liderar a otras personas es aprendiendo a liderar tu propia vida. Y es evidente. Es una frase muy sencilla pero que abarca una gran sabiduría. Es eso, tenemos que empezar a liderar nuestra vida. No necesitamos empezar liderando a nadie. Necesitamos empezar a liderarnos a nosotros mismos. Les voy a enseñar 3 secretos que me han funcionado a mí para este crecimiento, de empezar como que despabilarme un poco y decir, hey, sí, tengo muchas cosas por hacer, muchas cosas que lograr, muchos objetivos que quiero en la vida, pero me toca empezar a actuar de una manera totalmente diferente para que los resultados también en mi vida sean totalmente congruentes con eso que quiero. ¿Por qué es importante entender esto? Resulta que la mayoría de personas, y hoy más que nunca lo vemos, estamos siempre actuando desde la reactividad, o sea, como que siempre a querer buscar circunstancias externas como para decir que son los responsables o las responsables de lo que me está sucediendo en mi vida, sin importar en qué ámbito sea, ¿verdad? Pero tener mentalidad de dueño es tener la confianza y sobre todo saber que puedes crear, que eres un creador por naturaleza, que todos somos creadores. Entonces pasar de esa mentalidad de reactividad y decir, no, es que a mí me pasa todo y me hacen las personas y soy la víctima, y una actitud de víctima no le sirve absolutamente a nadie y está en contra de tu naturaleza, porque es evidente que todos tenemos una grandeza interior que obviamente tenemos que ir poco a poco, ir conociendo, ir despejándola de esas dudas de creer que no somos capaces, y precisamente ese es el primer paso, empezar a entender cómo podemos empezar a ser personas creadoras en vez de personas reactivas. Es asumir que aunque no todo es culpa tuya, sí es tu responsabilidad. Es evidente que tenemos situaciones en la vida, es evidente que nos pasan cosas que se salen de nuestro control, y eso pasa a cada momento porque la vida ya sabemos que no es una línea recta, y tenemos que aprender precisamente a ser como un capitán de un barco, ¿no? Que sin importar la ola sabe manejar la embarcación, sabe para dónde dirigirla. Listo, la experiencia le ha dado eso, por supuesto. Entonces, aunque no todo es tu culpa, sí es tu responsabilidad. Eso nos va a hacer ver la vida, empezar a darle un enfoque totalmente a las cosas y tomar responsabilidad de lo que nos está sucediendo. Si no tomamos o si no tomas el control de tu vida, otros lo harán por ti. Estamos acostumbrados a ir al colegio, a ir a la escuela, a estudiar, a que nos digan qué tenemos que hacer, y de cierta manera nos empezamos a volver dependientes de las órdenes que otra persona nos dé. ¿A quién no le pasó en la escuela que cuando el profesor no estaba y se iba por allá o no
venía a clases por alguna otra razón, esa hora era de relajo, hacíamos, cada uno sacaba su verdadera expresión de su personalidad, unos se ponían a jugar, otros se ponían a contar chistes, otros se ponían a hablar, bueno, etcétera. A eso me refiero. Hemos estado acostumbrados a que siempre tiene que haber un jefe ahí, una persona de autoridad, porque de lo contrario nos cuesta muchas veces autodisciplinarnos, decir, hey, mira, no lo voy a hacer porque nadie esté encima mío, lo hago porque son valores auténticos que tengo y no quiero desperdiciar mi tiempo, quiero ponerme a hacer algo productivo, quiero aprender nuevas cosas. Si no tomas el control de tus decisiones, si no tomas el control de tu vida, otro lo hará por ti, otro lo hará en tus emociones, otro lo hará en tus finanzas, otro lo hará en cualquier aspecto de tu vida. Desde ahí empieza a querer tomar el control de nuestra vida, ¿listo? Aquí quiero citar algo y es una ley que llama la famosa ley de Gilbert, que dice, muchos subestiman lo que pueden lograr en 10 años, porque están demasiado frustrados con lo que no lograron en un mes. Somos muy cortoplacistas, queremos todo ya, y más en una cultura como la que nos encontramos nosotros de Latinoamérica, no nos gusta muchas veces el sacrificio de lo que cuesta lograr algo a largo tiempo. Queremos todo ya y precisamente como dice la frase, ¿no? Subestimamos los esfuerzos a largo o a mediano plazo, porque creemos que no. Si no veo la escalera completa ya, entonces creo que no va a ser posible. Si todo esto resuena contigo, si todo esto como que dice, hey, sí, verdad, yo quiero empezar a tomar el control de mi vida porque definitivamente no quiero seguir viviendo así, quiero empezar a tomar las riendas de mi desarrollo personal, de los hábitos, de las cosas que hago a diario, de las decisiones que tomo. Aquí en la descripción te voy a dejar un enlace para que ingreses a un evento que vamos a tener el próximo mes totalmente gratuito para que vayas y aprendas de muchas técnicas que me han servido a mí y sobre todo un paso a paso de cómo puedes llevar esto a tu vida diaria, porque básicamente eso es lo que nos interesa. O puedes ir directamente a descifratugrandeza.com y te registras. Descifra, ya sabes, con S y C, descifratugrandeza.com. Bueno, seguimos. Vamos a ver entonces cuáles son esos 3 pasos para incentivar o activar esa mentalidad de dueño en nosotros, esa mentalidad de persona que toma control y responsabilidad sobre sí mismo y sobre su vida. Paso número 1, responsabilidad con lo que decides comprometerte. Y vuelvo a citar aquí a este psicólogo Gilbert. Es más, esta frase la cita mucho en personalidades del desarrollo personal, como por ejemplo Tony Robbins. Dicen, cuando asumes una tarea, encontrar la manera de lograr el resultado deseado es siempre tu responsabilidad. Siempre que iniciamos cualquier trabajo, cualquier tarea, cualquier actividad, nos embarcamos en cualquier viaje hacia lograr algo, tenemos que entender que es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible porque logremos ese objetivo. Que van a haber dificultades, que van a haber obstáculos, por supuesto, porque es un camino no solo de un resultado, es un camino de crecimiento, de encontrar cuáles son nuestros bloqueos que no nos dejan avanzar en la vida. Muchas veces cuando nos enfrentamos a esas dificultades, vienen es que es por culpa de esta persona yo no puedo avanzar. ¿Por qué lo digo? Porque yo también he estado ahí, de empezar a culpar a otras personas, culpar la situación de mi país, culpar la situación en la familia que nací, porque no nací en una familia que tuviera más dinero, que tuviera una mejor economía. Pues precisamente esa es uno de los aprendizajes que vienes a integrar a esta vida, o por lo menos yo sí lo creo así, que no es casualidad en las circunstancias que cada uno de nosotros nace. Precisamente la vida te está diciendo, hey, mira, te pongo aquí para que saques todas esas cualidades, esos talentos y los pongas al servicio y cambies completamente la historia de la familia en que naciste. Y así, solo poniendo un ejemplo con el tema económico, por ejemplo en el tema emocional, hay muchas personas, hay muchas familias con cadenas emocionales, que esto lo vemos mucho en la psicología, que trabajan todo el tema sistémico, ¿no? De patrones familiares y hablan precisamente de eso, emociones que se repiten de generación en generación y empezamos entonces en este tema a decir, no, es que yo nací en esta familia y mire, tienen estos malos hábitos y por eso es que yo también soy igual. Si te das cuenta, actuar desde ese punto en la vida no solo nos va a poner un peso más sobre nuestra espalda, sino que además de eso no nos da la claridad para poder ver la solución, las posibles salidas. Solo hasta que dices, hey, bueno, tomo la responsabilidad de esto, tomo la responsabilidad y ojo con esto, porque tomar la responsabilidad no es igual a echarte cosas que no te corresponden a ti. Entonces es súper importante esto. Paso número 2 y es lo que yo llamo pasa de las gradas a la cancha. Es más fácil ver un partido de fútbol desde las gradas y decir, ¿por qué no metió el gol? Si lo tenía, era más difícil votarlo que hacerlo. Es más fácil criticar, juzgar desde las gradas. Eso tampoco te hace una persona que realmente evolucione. ¿Por qué? Porque el crecimiento, el desarrollo es allá, en la cancha, metiéndote allá y mirando que no era tan fácil como lo veías allá desde las gradas. Que sí, desde allá, hablar desde allá es muy fácil, pero ve y métete allá y empieza a tantear el terreno, empieza
empieza a tantear los rivales, empieza a mirar que es una cancha supremamente grande y que muchas veces el físico no te va a dar, te da, pero con entrenamiento físico, con entrenamiento diario, etcétera. Tenemos que pasar a la acción y dejar de mirar a las personas que están allá haciendo, porque esas personas si están allá es porque en algún momento tomaron este segundo paso, de pasar de las gradas, de pasar del juzgar, del solo ser un espectador más de la vida, a accionar, a pasar a decir, ya me cansé de simplemente admirar el éxito de los demás, yo también quiero ese camino, también es posible para mí. Y esto nos trae al tercer punto, al tercer paso, y es, una vez que estamos en la cancha, fíjate en el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Sí, por supuesto, si entras a la cancha, estás en un partido de fútbol, pues ¿cuál es tu objetivo? Ganarle al rival, pero en este caso más que ganarle al rival, es ganarte una batalla a ti mismo o a ti misma. A eso es que me refiero, que ganemos el partido. ¿Cuál partido? El partido de tu vida. Esto es un partido, esto es un juego, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a reglas. Ahora, si tú entras a este partido, si tú entras a jugar este partido de fútbol, es evidente que necesitamos estudiar al rival. Hago esta analogía para los que les gusta el fútbol. Por ejemplo, cuando hay mundiales o cuando hay así citas de fútbol grandes, ¿sí? Campeonatos grandes, pues esta preparatoria de estos equipos es precisamente parte de entrenamiento, pero también parte para estudiar cuál es el rival, cuáles son sus fortalezas, por dónde lo podemos atacar, cómo en base a las debilidades que le demos a esa defensa, por ejemplo, el equipo contrario, puede utilizar las capacidades o las habilidades de un buen delantero para que pueda anotar. ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo y potencializar esas habilidades? Y hay una cosa, cuando tú estás en la cancha y cuando ya estás allá batallando, ya estás jugando, ya estás enfrentándote a los obstáculos y viendo que no era tan fácil el cuento de llegar a la otra cancha a hacer un gol y anotar porque el otro equipo también se está preparando, entiendes algo muy fundamental. Y es que, como dice un maestro mío, si no viola ninguna de las leyes de la física, es posible para ti. ¿Por qué? Porque ya muchas personas lo han hecho, ya muchas personas han pasado por ahí. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que no lo vas a poder hacer? Eso es lo que te tienes que preguntar, ¿ok? Un ejemplo claro de esto, y lo llevo a mi vida personal. Hace algunos años yo estaba, bueno, antes de empezar con todo este tema de la red, era una persona así, era una persona que decía, no, es que por la economía, es que mire cómo está mi país, es que mira cómo está esto, mira cómo está esa situación. Y solo fue hasta el momento que entendí de una persona que trabaja también en el mundo digital y dijo, puedes empezar a decir, listo, la situación de mi país está mala, la economía está difícil, puedes llenarte de mil pretextos para nunca hacer nada. Pero yo te pregunto algo, decía este señor, si hoy con la facilidad que nos da el internet de poder colocar una cámara y empezarle a hablar, ¿qué tiene que ver eso con que tú no puedas influenciar o hacer un intercambio con alguna persona que se encuentra en cualquier país? Y yo dije, claro, tiene lógica, porque efectivamente, listo, digamos que mi país está así, así, listo. Entonces, ¿qué pasa si tú por medio de redes sociales te puedes estar comunicando con otro país, incluso de otro continente, que tu forma de pensar puede que esté mejor económicamente o ganar en una moneda que está mejor valorizada o lo que sea? Entonces yo dije, claro, es verdad, no tiene nada que ver, va en mí. Si yo no puedo influenciar a otra persona en otro país o en mi propio país, porque aquí en este propio país o en el que te encuentres, cuando empiezas a decir eso, pues también te darás cuenta que hay personas que están haciendo negocios millonarios, también hay personas que están ganando mucho y es el mismo país y son las circunstancias muy similares, es la misma economía. Pero entonces, ¿qué nos hace pensar que porque unos sí pueden prosperar o les va bien en lo que hacen y otros no? Es cuestión de una problemática de nivel social. Tú decides desde qué lado ver la situación, desde el vaso medio vacío o el vaso casi lleno. Mis almas gigantes, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de mi vida. Nos vemos en el próximo programa, espero les haya servido, tengan un grandioso día, chao.